Buenas tardes, señores estudiantes. Vamos a entrar a lo que se dice lesión, el tema de lesión celular. Para hablar de lesión celular, nosotros tenemos que recordar el concepto de lo que son células lesionadas. Ya habíamos hecho en la anterior clase cuál era la diferencia conceptual entre célula normal, célula adaptada, célula lesionada. Pero ahora vamos a recordar el concepto de lesión celular. Tenemos nosotros como concepto de lesión celular, ¿qué es célula lesionada? Es una célula que ha perdido su homeostasia o su equilibrio entre su medio interno y medio externo. ¿Por qué pierde ese equilibrio? Porque no puede responder adecuadamente a los estímulos fisiológicos exagerados o a los estímulos patológicos. Miren, dense cuenta de lo que estoy hablando. Estoy hablando de estímulos fisiológicos exagerados o estímulos patológicos. Esas son las causas para que una célula pierda su homeostasia o pierda el equilibrio de su medio interno con su medio externo. Ese es el concepto de lesión celular. Vamos a ver aquí en sala. Bien. Entonces, ¿cuáles son las causas para una lesión celular? Las causas pueden venir desde un problema genético hasta un problema de tipo ambiental. Por eso es que acá nosotros tenemos causas genéticas, causas nutricionales y metabólicas, la hipoxia, hay algunos agentes físicos, químicos, farmacológicos, hormonales, biológicos e inmunológicos. Todas las causas que ustedes pueden ver que está escrita en esta lámina. Cuando una célula se pone frente a un estímulo, la célula tiene que responder a ese estímulo. Y la respuesta a estos estímulos dentro de la célula van a repercutir en muchos de sus organitos intracitoplasmáticos. Por eso es que es importante hacer un análisis estructural en todos los niveles. O sea que vamos a ver unas alteraciones a nivel de la membrana, a nivel de las mitocondrias, a nivel de los lisosomas, a nivel del retículo endoplásmico rugoso, del retículo endoplásmico liso, del citoesqueleto y del núcleo. Entonces, cuando una célula está respondiendo a un estímulo patológico, perdiendo su homeostasia, nosotros tenemos que analizar todos los niveles subnucleares, membrana nuclear, mitocondrias, etcétera, etcétera. ¿Cuáles son los principios de lesión celular? Los principios de lesión celular son, primero, hay que conocer al estímulo y también hay que conocer el tipo de célula que está respondiendo a ese estímulo. Por lo tanto, los principios de lesión celular, primero, la respuesta celular a los estímulos lesivos depende del tipo de la lesión, depende del tipo del estímulo, de la duración y de la intensidad. Las consecuencias de la lesión celular dependen también del tipo, del estado y de la adaptabilidad de la célula lesionada. ¿Esto qué quiere decir? Nosotros tenemos que conocer qué estímulo es, cuánto dura, cuál es su intensidad y tenemos que saber en qué tipo de célula está actuando ese estímulo, cuál es el estado de esa célula, cuál es su posibilidad de adaptarse de esa célula, porque antes de lesionarse la célula, antes de perder su homeostasia, podría pasar por un proceso de adaptación celular. Ustedes saben muy bien de que la adaptación celular también es un tipo de respuesta a los estímulos exagerados y a los estímulos fisiológicos. Las lesiones celulares es el resultado. ¿Qué es lesión celular? Hemos dicho que es la pérdida de la homeostasia, la pérdida de su equilibrio del medio interno con el medio externo. Entonces, esas alteraciones estructurales nos van a llevar a anomalías funcionales y bioquímicas de todos sus componentes celulares esenciales, como hemos visto, membranas, mitocondrias, retículo endoplásmico. Entonces, ¿qué va a pasar en estas células que están perdiendo su homeostasia? Va a haber alteraciones bioquímico-moleculares que van a repercutir en la forma de las células y
y eso nos va a llevar a una alteración de las funciones celulares. Mecanismo de lesión celular. ¿Qué quiere decir mecanismo o patogenia? El mecanismo o la patogenia es tratar de explicar en forma ordenada todas las alteraciones que se presentan dentro de la célula. Es tratar de comprender, tratar de explicar todas las modificaciones bioquímico-moleculares que hacen la alteración de la estructura y la alteración de la función de la célula. Entonces vamos a tener que comprender cómo se comportan los radicales libres, cómo se ha realizado el daño mitocondrial que nos va a llevar a una alteración de la síntesis de ATP, cómo se lesionan los lisosomas y qué consecuencias fisiológicas nos va a llevar, la interferencia de la función de las membranas, cómo se altera esa semipermeabilidad de la membrana, la interferencia en la síntesis de las proteínas, la alteración en la mitosis, alteración en las funciones específicas y alteración en los balances iónicos. Todo eso nosotros tenemos que comprender y tenemos que explicar cuando queremos ver por qué se realiza la lesión celular. Ahí tenemos, vamos a hacer un análisis. Admitir a todos. Primero vamos a hacer un análisis de la patología de las mitocondrias. Cuando nosotros decimos tenemos que comprender la estructura, la alteración de la función y de la estructura de todos los organitos intracitoplasmáticos, entonces veremos la patología de las mitocondrias. Miren, hay alteraciones en la mitocondria a consecuencia de la disminución de la síntesis de ATP o como consecuencia nos va a dar disminución de la síntesis de ATP. ¿Qué quiere decir esto? Que la mitocondria, la función de la mitocondria es realizar la fosforilación oxidativa para poder producir moléculas de ATP, que es alta energía, y esa energía va a utilizar la célula para realizar todos sus procesos metabólicos de anabolismo, de catabolismo, etcétera, etcétera. Porque si no hay estas moléculas, que es alta energía, si no hay esas moléculas, no se va a poder realizar ninguna de las funciones de la mitocondria. Entonces, si va a fallar, si va a disminuir la síntesis de moléculas de ATP por lesiones de la mitocondria, ¿qué va a haber? Falla de la bomba de sodio, que es una de las actividades que tiene a nivel de la membrana celular. Entonces, ¿qué va a pasar? La membrana celular no va a ser semipermeable. ¿Por qué? Porque está fallando uno de sus transportes activos que necesita energía. Y si falla eso, pues está fallando la semipermeabilidad de la membrana celular. Puede ser que haya alteraciones metabólicas energéticas. ¿Qué quiere decir? En algunas células, hay células que no están acostumbradas a vivir en un medio carente de oxígeno. Entonces, ahí va a haber alteraciones metabólicas, por ejemplo, va a haber una acidosis metabólica, por ejemplo, cuando en vez de utilizar glucógeno para convertir en moléculas de ATP, en vez de utilizar glucosa para convertir moléculas de ATP, van a ir a utilizar el glucógeno para convertirla en moléculas de ATP, pero en el proceso de desenvolvimiento del glucógeno a moléculas de ATP van a haber elementos de desintegración, elementos intermedios, que es como el ácido láctico, por ejemplo. El ácido láctico es un elemento intermedio de degradación del glucógeno en moléculas de ATP. Y este ácido láctico va a cambiar al pH de la célula en un pH ácido, entonces hay una alteración metabólica energética. Luego tenemos la falla de la bomba de calcio. ¿Qué quiere decir? Que si hay una falla de la bomba de sodio, potasio, calcio, entonces eso nos va a llevar a una acumulación exagerada de las moléculas de calcio dentro del citoplasma y eso nos va a llevar a activar muchas enzimas que van a destruir los componentes estructurales de la célula. Disminución de la síntesis de proteínas.
También ustedes saben muy bien que para la síntesis de proteínas se necesita moléculas de alta energía, que es ATP. Entonces, si va a haber una disminución de las moléculas de ATP porque la mitocondria está enferma, entonces va a haber disminución de la síntesis de proteínas. Y hay enfermedades secundarias también al plegamiento anormal de las proteínas. Por ejemplo, cuando hay una acumulación de las proteínas mal plegadas dentro del retículo endoplásmico rugoso, esa podría ser una causa de una enfermedad degenerativa como el Alzheimer, por ejemplo. Entonces, ¿qué es el Alzheimer? Es una enfermedad degenerativa secundaria a la acumulación de proteínas mal plegadas, ¿no es cierto?, en el retículo endoplásmico rugoso. Estrés del retículo endoplásmico. Estamos hablando de eso. Morfología. ¿Qué vamos a tener en estas mitocondrias que están completamente alteradas, patológicas? Vamos a tener patología de las membranas, por ejemplo, si va a haber una alteración de la, perdón, estamos en la mitocondria. La alteración de la mitocondria, por ejemplo, sabemos muy bien que la mitocondria tiene su propio ADN. Entonces, las alteraciones asociadas al genoma mitocondrial nos va a llevar, por ejemplo, a las enfermedades asociadas a mutaciones. El síndrome de Merff, que es la epilepsia micológica, y fibras musculares rasgadas, este síndrome de Merck, está muy relacionada a una alteración del genoma mitocondrial. Esto podría ser una buena pregunta de examen primer parcial. Las enfermedades atribuibles a la reorganización del ADN mitocondrial por inserciones y de lesiones también. Podría ser que esté alterada el ADN mitocondrial y eso evidentemente nos va a llevar a las alteraciones. El síndrome de oftalmológica extrema progresiva crónica también es una enfermedad que está asociada a las alteraciones del genoma mitocondrial. Entonces, miren la cantidad de alteraciones patológicas que tenemos y están relacionadas con el genoma mitocondrial, con las anormalidades del genoma mitocondrial. Hemos analizado las patologías de uno de los componentes intracelulares. Vamos al componente membranoso, la patología membranosa, qué alteraciones va a haber en las membranas. Cuando hablo de las membranas, estoy hablando de la membrana celular, estoy hablando de las membranas de todos los organitos intracitoplasmáticos. Entonces, si va a haber una alteración de la membrana celular que vamos a tener, va a haber un intercambio metabólico irregular. ¿No es cierto? Podemos tener un intercambio metabólico irregular, quiere decir que las membranas se van a perder su semipermeabilidad, pudiendo hacerse muy permeables, dejando pasar sustancias importantísimas de la célula hacia afuera o dejando pasar de fuera hacia adentro de las células de sustancias completamente tóxicas. Entonces, eso también es una alteración de la semipermeabilidad de la membrana celular. Luego también en la membrana celular tenemos receptores que son proteínas altamente específicas. También podría haber una alteración en los receptores que son los que captan las señales para que las células puedan responder a esas señales o a sus estímulos. Luego también podría haber interacciones del reconocimiento y contacto de la célula. Podría estar alterada también esas interacciones de reconocimiento, de contacto con otras células, de contacto con la matriz extracelular, etcétera, etcétera. Podría haber una alteración también a ese nivel cuando estamos hablando de la membrana. Y también podría haber una alteración en la movilidad celular y otros tipos de movimientos celulares. Patología de los lisosomas. También podrían, dentro de lo que es patología de los lisosomas también podrían estar alterados cuando estamos hablando de lesión celular. Actividad lítica inadecuada. ¿Cuándo se produce la actividad lítica inadecuada? Aquí tenemos actividad lítica nociva. ¿A qué decimos actividad lítica inadecuada? Por ejemplo, déficit enzimático, exceso de oferta, material indigeribles. Entonces, todo eso puede ser una actividad lítica inadecuada. Cuando hablamos de déficit enzimático, podría ser de que no haya una enzima que pueda destruir algún elemento que se tiene que eliminar, entonces ahí estaríamos hablando de una enfermedad. En este caso estamos hablando de la tesaurismosis,
o tesaurismo también se llama eso. Exceso de ofertas, la arteriosclerosis, por ejemplo. En la arteriosclerosis, ¿qué es lo que va a pasar? Acumulación de colesterol en la pared de los vasos sanguíneos, ¿no es cierto? Entonces, eso también acumulación de colesterol a nivel de la pared de los vasos sanguíneos. Material indigerible. Hemos visto que los materiales que no se pueden digerir se quedan dentro del citoplasma formando los cuerpos residuales como la lipofucsina, pero también tendríamos minerales que son aspirados y llegan a los pulmones y ahí se van a depositar, por ejemplo, el carbón. La acumulación de carbón a nivel del parénquima pulmonar se llama neumoconiosis. Actividades lípticas nocivas. Por ejemplo, tenemos autofagocitosis patológica. Eso quiere decir que la misma célula se puede comer sus propios componentes. Eso también no es normal, ¿no es cierto? Entonces estamos entrando dentro de la actividad líptica nociva. La heterofagocitosis patológica también, porque no se olviden que podría haber una autofagocitosis fisiológica, como ocurre en las células envejecidas. Aquí estamos hablando de autofagocitosis patológica y de heterofagocitosis patológica. Cuatro, patología del citoesqueleto. También podría ser que el citoesqueleto esté alterado. Entonces, si hablamos de la patología del citoesqueleto, vamos a tener que ver qué tipos de filamentos son las que están alteradas. Entonces, ahí tenemos los microfilamentos, como son la actina, la espectrina, la miosina, podría también estar alterada. Los microtúbulos, como los neurotúbulos, los filamentos intermedios, como la citoqueratina, la bemantina, los neurofilamentos, todo eso podrían estar alterados y podrían alterar el movimiento celular, podrían alterar la fagocitosis celular, podrían alterar inclusive en la división celular, porque algunos de estos elementos van a participar en estas actividades de la célula. La morfología. Ahí tenemos aquellas células que no tienen cilios por alteración de una de estos filamentos. Entonces, la ausencia de los cilios nos va a llevar al síndrome de Cartagena. La ausencia de las microvellosidades nos va a llevar al SPRUE. La ausencia de microfilamentos nos va a llevar a la enfermedad de Shediac-Higashi. La ausencia de microtúbulos nos va a llevar al síndrome de Rey o a las enfermedades de Alzheimer. Los filamentos intermedios, si hay una alteración en los filamentos intermedios, vamos a tener la famosa hialina de Mallory, que se ve a nivel de los hepatocitos. Aquí hay acumulación de los filamentos intermedios en el citoplasma de los hepatocitos y eso se llama hialinosis de Mallory. Y patología del núcleo. También el núcleo podría estar alterada en las células lesionadas, entonces nosotros vamos a tener cambio en la hiperfunción del núcleo, cambio en la hipofunción, o sea, que puede funcionar mucho, puede funcionar menos. Estamos hablando del crecimiento de los núcleos, de la disminución del tamaño de los núcleos, etcétera, etcétera, y la destrucción. Esta destrucción de los núcleos que podría ser a través de la cariorexis, cariólisis y pignosis. Este tipo de alteraciones a nivel del núcleo se ve en las lesiones celulares reversibles e irreversibles. Esto le va a dar la característica a estos dos tipos de lesiones celulares reversibles e irreversibles. Y las inclusiones intranucleares también son otras alteraciones que podrían aparecer en las células lesionadas. ¿Cuál es el desarrollo secuencial de los cambios funcionales, bioquímicos, morfológicos en una lesión celular? En una lesión celular, miren, este es el efecto y esta es la duración de la lesión. Aquí tenemos la lesión celular reversible, aquí tenemos la lesión celular irreversible y aquí aparecen los cambios de la muerte celular. ¿Sí? Aquí. Entonces, aquí aparecen los cambios de muerte celular. Entonces, vayamos a analizar en esto porque nos va a ayudar a entender. Miren, en la lesión celular reversible, esta es una curva de la funcionalidad de la célula. Miren, esta es la funcionalidad de la célula. Una célula que está funcionando normal está aquí.
la función normal. En lesión celular reversible, miren cómo las funciones van a ir poco a poco alterándose, y muchas funciones van a ir deprimiéndose. Si ustedes ven este esquema, en la lesión celular reversible hay más alteración funcional que alteración morfológica o bioquímica, porque esta es la curva de las lesiones o alteraciones bioquímicas. Miren, las alteraciones bioquímicas. Y fíjense, estas alteraciones bioquímicas vienen después de la alteración funcional. Y miren los cambios ultraestructurales. Primero se presentan alteraciones bioquímicas, después recién se presentan los cambios ultraestructurales y después nosotros podemos observar los cambios microscópicos en el microscopio óptico y al último vamos a tener los cambios morfológicos macroscópicos. Entonces, cuando una célula entra en lesión, primero siempre ataca su función. En la lesión celular reversible todavía son células que funcionan y funcionan bastante, pero miren cuando entra la lesión celular irreversible, miren cómo se va perdiendo poco a poco la funcionalidad de la célula, pero sigue funcionando hasta que deja de funcionar, y cuando deja de funcionar estamos hablando ya de muerte celular. Aquí tenemos lesión celular irreversible. En esta lesión celular irreversible, miren, estas son las alteraciones bioquímico-moleculares, perdón. Estas son las alteraciones bioquímico-moleculares. Si ustedes se fijan, esas alteraciones bioquímico-moleculares son incipientes o son muy poquitas en la lesión celular reversible, pero son bastante pronunciadas en la lesión celular irreversible. O sea, las alteraciones bioquímico-moleculares de la que vamos a empezar a hablar de muerte celular son bastante en lesión celular irreversible. Y los cambios ultraestructurales vienen secundarias a las alteraciones bioquímico-moleculares. Hay cambios estructurales, pero secundarias a estas. Y secundarias a los cambios estructurales, es decir, vienen las alteraciones morfológicas, pero microscópicas. Y al final, cuando la célula está completamente muerta, vamos a tener las alteraciones macroscópicas donde nosotros vamos a poderla ver a simple vista. Así es como se comporta la célula cuando entra en lesión celular reversible, irreversible y muerte celular. Repito, las células lesionadas en forma irreversible tienen funcionalidad todavía. Inclusive las células lesionadas en forma irreversible pueden funcionar un poco. En cambio, las células muertas ya no funcionan. Y todas estas son los cambios que se presentan en lesión celular irreversible y en muerte celular, que termina con la expresión morfológica macroscópica de la muerte celular. Lesión celular irreversible. Me voy a fijar mi horario porque no quiero que me pesque a medio explicar. Tengo todavía. Ay, estos chicos, admitir. Lesión celular reversible. Dentro de la lesión celular reversible tenemos como un buen ejemplo al edema celular por hipoxia. El edema celular por hipoxia. La hipoxia, ¿qué es la hipoxia? La hipoxia es la disminución de la tensión de oxígeno que llega a la célula y por supuesto que va a alterar la funcionalidad de la mitocondria. Ustedes saben muy bien que la mitocondria necesita, para realizar la fosforilación oxidativa, necesita, ¿qué cosa? Oxígeno, más nutrientes donde está la glucosa y más enzimas oxidativas, ¿no es cierto? Entonces, esos tres elementos van a hacer la fosforilación oxidativa para que el resultado sea producción de moléculas de ATP y agua, ¿no es cierto? Entonces, ¿pero qué es la isquemia? La isquemia es la disminución de la cantidad de sangre que llega a los tejidos o a las células. Quiere decir que la isquemia es una lesión mucho más profunda que el oxígeno. Aquí en la hipoxia solamente es la cantidad de oxígeno que no llega a la célula. Aquí es los oxígeno y nutrientes no llegan a la célula. Entonces, es una lesión mucho más profunda la isquemia que la hipoxia. La patogenia. Las mitocondrias producen moléculas de ATP de dos maneras. Uno, por la fosforilación oxidativa del difosfato de adenina, que determina una reducción del oxígeno mediante la transferencia de electrones que realiza la mitocondria generando moléculas de ATP.
¿sí? Entonces, aquí he puesto el cerebro. El cerebro es el que utiliza siempre este medio de producción de ATP, ¿sí? En cambio, la vía glucolítica es otra forma de poder producir moléculas de ATP. O sea que cuando nosotros no tenemos... cuando nosotros no tenemos glucosa, echamos mano al ácido, ¿qué se llama esta sustancia? Al glucógeno, ¿no es cierto? Entonces, cuando se echa mano al glucógeno para poder producir ATP en ausencia de oxígeno, utilizando la glucosa y la hidrólisis del glucógeno. Esto generalmente se ve en el músculo. Ustedes saben, cuando el músculo entra en hipoxia, entonces no produce moléculas de ATP, pero el músculo tiene la capacidad de poder almacenar glucógeno. Entonces echa mano de ese glucógeno para poder restituir a la falta de moléculas de ATP por falta de glucosa. Entonces, por eso es que el músculo resiste mejor a una hipoxia que el cerebro. El cerebro no tiene capacidad, las neuronas, por ejemplo, no tienen capacidad de almacenamiento de glucógeno. Y si le falta oxígeno, ni modo, se aguanta y en 5 minutos esa célula va a entrar en lesión. En cambio, el músculo en 30 minutos recién entra a lesión cuando hay disminución de oxígeno, cuando hay disminución de generación de ATP. ¿Por qué? Porque tiene la capacidad de echar mano al glucógeno para convertir en moléculas de ATP. Este es un proceso de adaptación celular, esta que les estoy explicando, del músculo. Ustedes saben muy bien qué es adaptación celular. La adaptación celular es adquirir una nueva homeostasia para poder responder a esos estímulos y no perder su homeostasia. Y cuando este músculo, esta célula está echando mano al glucógeno para seguir teniendo moléculas de ATP, se está adaptando. Al verse privada del oxígeno, las células fallan la fosforilación oxidativa con una disminución de la síntesis de moléculas de ATP y aumento de las moléculas de ADP. Hasta acá voy a llegar en esta explicación. Estoy grabando las clases. Vamos a terminar porque no quiero que después me digan se acabó. Muy bien, muchachos. Les voy a pasar a través del representante de curso las grabaciones que estoy realizando.